Buenos días, queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema. El carbono en la química de la vida. El objetivo, conocer las propiedades físicas y químicas del carbono. Vamos a ver todo lo referente a un elemento sumamente importante y que se encuentra en bastante cantidad aquí en la Tierra, que es el carbono, ¿no? El carbono es uno de los elementos más comunes que se pueden encontrar en la naturaleza. Se describe más de 10 millones de compuestos a base del carbono. Uno de estos compuestos es el carbón vegetal, que se preparaba en las carboneras a partir de la madera. Este tipo de carbón es un material poroso y absorbente que desde el año 400 a.C. Hipócrates recomendaba para filtrar el agua y beberla. Como el agua del río, por ejemplo, tenía partículas. Cuando el agua presenta alguna partícula, este carbón vegetal se le podía utilizar para poder filtrar el agua y de esta manera ya poder consumirla. Otros usos del carbón han sido en la fabricación de la pólvora negra, la metalurgia, que es para la fundición del hierro, y el carbón para las parrillas. Entonces el carbón es uno de los elementos que tiene bastantes utilidades. Vamos a ver algunas de sus características, su número atómico, tanto la parte química y la parte física que presenta este elemento. El carbono es un elemento distribuido en la naturaleza que presenta diferentes formas, dependiendo de sus propiedades físicas. Lo podemos encontrar en forma de diamante, grafito y el carbón amorfo. Estas son las formas que puede presentar el carbón o que podemos encontrar en la naturaleza dependiendo a sus características físicas. Constituye el 0.2% de la corteza terrestre, es el componente fundamental de los compuestos orgánicos de los seres vivos. Es decir que nosotros, los animales, las plantas, estamos formados por este elemento sumamente importante que es el carbono y en combinación obviamente con otros elementos. Además tenemos y también forma parte de algunas moléculas inorgánicas como es el dióxido de carbono, tanto en la parte orgánica, y también tenemos algunas que también puede estar presente en elementos inorgánicos, por ejemplo dióxido de carbono, monóxido de carbono. Ahí podemos encontrar a este elemento. El carbono se encuentra en la atmósfera, tanto en la litosfera, en la hidrosfera y en la biosfera, y forma parte de los seres vivos y de la materia inerte. Este elemento se mueve de forma dinámica de una capa a otra por medio de lo que se conoce como el ciclo del carbono. Este ciclo del carbono quiere decir una secuencia de pasos para ayudar a que en el suelo, a que nosotros y a que el aire tenga esta cantidad de carbono que siempre va a estar cumpliendo un ciclo, y en toda la naturaleza vamos a presentar o vamos a tener la presencia del carbono, donde intervienen procesos como la fotosíntesis, la respiración celular, y también es necesario considerar que el ciclo del carbono puede verse afectado por la combustión, alterar las condiciones climáticas de la Tierra. Entonces, como el carbono también está presente en el dióxido de carbono, y este dióxido de carbono emanado por los buses, por los autos e inclusive por las fábricas, va a ir a la atmósfera y puede deteriorarla, cambiando de esa manera las condiciones climáticas. Aquí tenemos algo muy importante, ya la explicación del carbono como tal. El carbono es un elemento fundamental de los seres vivos. Su número atómico es 6. El número atómico del carbono, no se olvide, va a ser 6, a diferencia de su valencia. La valencia es 4 y se lo representa con el símbolo C. La C debe ser mayúscula, no se vaya a confundir, la C mayúscula. Si le pongo minúscula ya estaría mal, porque en los elementos químicos siempre debe empezarse con la mayúscula, en este caso solamente la C. Este elemento se combina con el hidrógeno y el oxígeno para formar el agua, además de otros elementos como el nitrógeno, el calcio, fósforo y azufre. Los seres vivos más complejos están formados por mayor número de elementos que los seres más sencillos como las bacterias.
la composición química de los seres vivos acuáticos es muy similar a la de los seres terrestres. Sin embargo, los organismos marinos pueden contener pequeñas cantidades de silicio, además de estos elementos, ¿no?, sumamente importantes como el carbono. El elemento va a tener una masa atómica de 12.011 mol, y la configuración electrónica va a ser 2,4, ¿no? Y aquí tenemos la representación del carbón vegetal usado como el combustible. Vamos a ver las propiedades químicas y las propiedades físicas que puede presentar el carbono. Dentro de las propiedades químicas, este permite combinarse con otros elementos para formar una diversidad de compuestos que se presentan en estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, se puede presentar también de forma inerte, que al combinarse con el oxígeno puede formar el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, que los encontramos como los gases de los autos o de las fábricas. Y también en el proceso de la respiración, lo que nosotros eliminamos cuando tomamos oxígeno, y de lo que sale de nuestros pulmones va a ser el dióxido de carbono, que es presencia de carbono, y esto va a regresar nuevamente al aire, las van a tomar las plantas para nuevamente empezar el ciclo, que son compuestos inorgánicos y gaseosos. El carbono cristalino también se lo puede encontrar como carbono cristalino y se lo encuentra en forma de grafito o el diamante. Recuerde que para que se forme el diamante debe pasar millones de años y además debe estar sometido a elevadas temperaturas y a una presión sumamente elevada. Otro de las propiedades químicas, el tetracloruro de carbono y el disulfuro de carbono, se utilizan como disolventes industriales, extintores y refrigerantes, aunque actualmente se ha restringido su uso por ser unas sustancias altamente tóxicas. Y ahora las propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas, las que se pueden visualizar a simple vista, es insoluble en el agua, insípido, con una densidad mayor al agua, y generalmente son de color negro, excepto el diamante, que presenta un brillo bastante especial, ¿no? Dentro de los elementos no metálicos, el carbono va a presentar un brillo. El carbono es un átomo que aparece en la tabla periódica con valencia de 4. No se olvide, el número atómico es 6, pero la valencia es 4. Quiere decir que puede formar 4 enlaces. Acá tenemos la representación del átomo del carbono. El carbono tiene 4 enlaces, 1, 2, 3, 4. Es decir, que podría unirse a 4 elementos o a 4 radicales diferentes, que además va a formar 4 enlaces covalentes con otros átomos o entre sí. Esta propiedad le permite formar un esqueleto o cadena fuerte de carbono y anillos estables que hacen los enlaces con otros elementos a su izquierda y a su derecha. Las cadenas de carbono se identifican por grupos funcionales. Entonces aquí en cada uno de estos enlaces se puede unir un grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Es un elemento compuesto por sustancias que va a hacer que con el carbono formen algún tipo de compuesto mucho más complejo. Entonces las cadenas de carbono se identifican por los grupos funcionales, que son conjuntos de elementos que aparecen con una configuración específica que da la propiedad química única al compuesto. En los seres vivos se estudian las moléculas orgánicas que presentan grupos funcionales específicos. Por ejemplo, se encuentra el grupo hidroxilo. Aquí está mal, no es carboxilo, sino es el grupo hidroxilo, y se lo representa con radical. Esta línea representa radical, el OH, y es una característica de los alcoholes. No se olvide, por favor, aquí no es carboxilo, sino es hidroxilo, OH, y representa a los alcoholes. Por ejemplo, el metanol, propanol, butanol, pentanol, todo lo que termina en ol es un alcohol. Y este grupo funcional, al unirle para la parte de acá en uno de los enlaces, va a ser único y representa a los alcoholes. Ahora tenemos también otro grupo, el grupo carboxilo, COOH.
Este también es el grupo funcional del carboxilo, entonces también se puede unir aquí y serían el grupo carboxilo. Y también tenemos el grupo amino, entonces también podría unirse el carbono al grupo amino para formar un compuesto diferente. Forma la estructura de los aminoácidos en la composición de las proteínas. En la naturaleza, los océanos tienen el mayor porcentaje de recursos de carbono en forma de carbonatos y bicarbonatos, en un valor de 71%. En el fitoplancton se encuentra un 3%, en los bosques se halla un 3%, en la atmósfera el 1%, utilizada en el proceso de la fotosíntesis, y el 22% restantes no está dentro del ciclo, sino que se encuentran en combustibles fósiles y depósitos de calizos. En la actualidad, una combustión excesiva aumenta las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que genera el calentamiento global y alteraciones del clima. Entonces también el exceso del dióxido de carbono puede causar algún tipo de daño, ¿no? Aquí tenemos también la representación del grupo funcional, el hidroxilo, el OH. Este nos representa el grupo funcional, OH. Y el grupo carboxilo, COOH. Este de aquí es el grupo funcional. La presencia de COOH es el grupo funcional del carboxilo, y cuando vemos OH es el grupo funcional del hidroxilo, y cuando vemos NH2 es el grupo funcional del amino. Siguiente dice, ¿qué es el frenón y cuál es su impacto en el ambiente? El frenón es uno de los es un refrigerante o un compuesto formado por clorofluorocarbonados, es decir, CFC, que fue retirado del mercado por dañar la capa de ozono. Recuerda, este era un elemento sumamente perjudicial para la capa de ozono. Identifica cada compuesto de carbono colocando la letra que corresponde al estado que presenta, sólido, líquido y gaseoso. La hulla se puede encontrar en estado sólido. El carbón activado en estado sólido, el freón puede ser líquido y gaseoso, el dióxido de carbono gaseoso y el grafito se encuentra en estado sólido. Y finalmente las biomoléculas. Las biomoléculas son compuestos formados por los bioelementos. Los bioelementos son elementos fundamentales para la formación de los compuestos orgánicos. Dentro de las biomoléculas vamos a tener las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, ¿ya? La cantidad de nutrientes que una persona debe ingerir diariamente es conocida como una dieta equilibrada. Los alimentos aportan con proteínas, carbohidratos, lípidos que corresponden al grupo de las biomoléculas. Sin embargo, otros componentes como vitaminas, minerales, agua y fibra complementan una dieta para conseguir un estado de salud óptimo. Hoy en día, a la escala mundial, los desórdenes alimenticios por déficit o por exceso de nutrientes generan un impacto en las necesidades de energía estructurales, reguladoras y de función en las personas, y llaman la atención de los gobiernos para tomar medidas preventivas. Sabemos que no tenemos una dieta balanceada en la que debe contener carbohidrato, proteína e inclusive debe tener la parte de las vitaminas, legumbres, para que sea una dieta equilibrada. Y muchas veces no comemos bien, sino solamente nos llenamos de carbohidratos, de grasas, y esto está haciendo que nuestro cuerpo no se encuentre saludable, provocando enfermedades en un futuro. El 99% de los componentes de la célula corresponde a las biomoléculas. Los bioelementos que forman las biomoléculas son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y si solamente utilizamos la simbología, tenemos el CHOMS, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos compuestos permiten enlaces covalentes entre moléculas, permiten uniones y como también enlaces dobles y triples, y sus estructuras se presentan lineales, ramificadas, helicoidales y en anillos. Y además le confieren las propiedades específicas a los compuestos. Los seres vivos están formados por compuestos
de muchos átomos de carbono, que se conoce como compuestos orgánicos o biomoléculas, y se van a clasificar en 4 grupos: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos vamos a tener 2, ADN y ARN. Además, las moléculas orgánicas son macromoléculas que por su gran tamaño forman polímeros, y sus subunidades se llaman monómeros, que resultan como unidades estructurales que se unen entre sí por una reacción de deshidratación. Entonces, la unión de monómeros van a formar los polímeros, y estos polímeros van a formar las macromoléculas, que son moléculas mucho más grandes formados por la unión de polímeros y monómeros, para dar origen a carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Ya, entonces acá tenemos algunos frutos en donde podemos encontrar las proteínas. En los frutos secos como nueces, avellanas y almendras son fuentes de proteína y proteína vegetal. ¿Cuál es la diferencia entre un monómero y un polímero? Monómero quiere decir una subunidad mucho más pequeña que se une para formar un polímero, ¿no? Esto, chicos, entonces la actividad que va a realizar el día de hoy es la siguiente. Va a resolver el siguiente taller. Con de las siguientes preguntas. Y va a tomar una fotografía y la va a enviar al Claro. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Gracias por su atención. Tome la fotografía, envíe el taller en el tiempo establecido. Gracias por su atención.